Dios les bendiga, los saludo en la paz de mi Señor Jesucristo, saludándolos de Yopal Casanare, este servidor Pablo Acevedo, saludando a los hermanos de diferentes partes de Colombia, de La Guajira, de Casanare, los hermanos de Casanare, Casa Oración, saludando al pastor Arnulfo Sánchez, su esposa la pastora Lucy Rojas, saludando también al pastor Juan Carlos Gómez, su esposa, pastor Alcides Hernández, su esposa, y cada uno de los servidores que cada día sirven a la palabra de Dios, y cada hermano que se conecta, que ve estas transmisiones, que ve este programa. Dios les continúe bendiciendo en Costa Rica, en Estados Unidos, México, República Dominicana, en Cuba, y cada uno de los hermanos que se conectan. Es una bendición cada día poder compartir estos mensajes de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña que debemos dar gracias en todo y por todo. Por eso queremos, hermanos, que me ayuden a compartir estas transmisiones, para que cada día que Dios me permita hacer estas transmisiones pueda orar por cada petición. Queremos orar por cada petición. Queremos que Dios haga cosas maravillosas, pero para que Dios haga cosas maravillosas debemos cada día unirnos como pueblo de Dios, creerle a Dios, tener esa fe, ese poquitico de fe, porque si Jesús dijo que si teniéramos la fe como un granito de mostaza, le diríamos a un monte, pasa de aquí para allá, y se pasaría. Pero entonces debemos creerle a Dios, tener esa fe y hacer obediencia a Dios, para que Dios, así como nos sane, nos restaure, nos levante, así como cambie y restaure nuestro hogar, restaure las familias, la nación, así cada día debemos ser obedientes a la palabra de Dios, porque nosotros a veces nos acercamos a Dios cuando estamos pasando la necesidad, y Dios, ¿qué quiere? Que en todo tiempo y por todo le alabemos, le glorifiquemos, así como el salmista, el rey David, decía en el Salmo 138 versículo 1, dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, porque el único Dios verdadero eres el Dios todopoderoso. Entonces, si el rey David dice: te alabaré con todo mi corazón, es porque debemos alabarle, debemos glorificarle. ¿Y cómo es alabarle? Siempre que nuestra palabra, nuestra boca, siempre pronuncias palabras de amor, palabras de sabiduría, que siempre meditemos en su palabra, meditemos en Dios, por donde quiera que Dios nos permita ir, siempre sea Dios en primer lugar. Porque a veces las cosas no suceden. ¿Por qué? Porque quizás dejamos a Dios en segundo lugar, y Dios no es de segundo lugar, Dios es de primer lugar. ¿Es Dios o no es Dios? Por eso dice que la palabra de Dios, que sirve a Dios o a las riquezas. No es que Dios no quiere vernos prosperados, no. Dios sí quiere vernos en primer lugar, quiere vernos bendecidos. Pero es que quizás hay muchos que reciben ese dinero, reciben esas finanzas, esos negocios, proyectos, y se olvidan de Dios. Entonces Dios dice: por eso es que yo no les he dado, porque no tienen esa capacidad de ser esos buenos administradores. En lo espiritual y en lo económico, Dios nos bendice. En lo espiritual es para que le sirvamos, para que le obedezcamos, y en lo económico para que tengamos ese tiempo, ese espacio, para que tengamos a Dios en primer lugar. Que sé que si nosotros colocamos Dios en primer lugar, esa empresa, ese proyecto, ese negocio prospera. ¿Por qué? Porque estamos dejando todo en las manos de Dios. Que dediquemos ese tiempo, y después de que le sirvamos, después que le alabemos, le glorifiquemos, le dediquemos ese espacio y vuelta a buscar de Dios, vuelta a seguir en Dios. No porque Dios quiere es que le alabemos, Dios quiere que le sirvamos a todo momento. Que estemos en el trabajo, debemos estar meditando en su palabra. Que estemos quizás manejando motocicleta, carro, bueno,
la palabra siempre esté en nuestro corazón, en nuestra mente, meditando, porque Dios, mientras que nosotros estamos meditando en su palabra, Dios está trabajando en lo de nosotros. Entonces, ¿qué quiere Dios? Por eso dice, el rey David decía en la palabra, en el Salmo 138, versículo 7, decía: si anduviere yo en medio de las angustias, tú me vivificarías. Dios exaltaría, Dios pelea por nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros siempre el temor de Jehová está en nuestro corazón. Cantará contra la ira de mis enemigos, extenderá tu mano y me salvará tu diestra. Porque nosotros, como le digo, estamos meditando en Dios, y mientras nosotros estemos meditando, mientras tengamos ese temor en nuestro corazón, tengamos a Dios en primer lugar, siempre Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Por eso en el Salmo 91 dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo, hay ese temor a Jehová, estamos bajo el abrigo. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Porque quizás si nosotros no fuéramos, si no tuviéramos bajo la cobertura del Dios Todopoderoso, por eso es que a veces pasan cosas que nosotros mismos quizás es los que hacemos que pasen. No es que Dios quiera, sino nosotros mismos nos buscamos es quizás ese problema. Entonces ¿qué quiere Dios? Que nosotros Dios nos quiere ver prosperados, nos quiere ver bendecidos. Entonces yo los invito, hermanos, que cada día meditemos en su palabra, que cada día perseveremos en su palabra, porque sé que para los que servimos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, si nosotros servimos a Dios y obedecemos a Dios y dedicamos ese tiempo a mirar una prédica, a congregar y hacer obediencia a la palabra de Dios, Dios no nos deja en vergüenza. Dios no nos deja en vergüenza. Dios quiere siempre lo mejor para su hijo, para su hija, para su esposo, para su esposa, para su nación. Por eso siempre les recuerdo esta palabra cuando el pueblo de Nínive, cuando el profeta fue y les dio esa palabra. Desde el rey en adelante ayunó, se humilló delante de Dios y Dios perdonó esa nación. Entonces así Dios quiere que nos humillemos. Dios quiere que muchas naciones, muchos pueblos nos humillemos delante de Dios, y Dios levanta, Dios restaura, Dios rompe cadenas, Dios rompe yugos, Dios derriba puertas, Dios derriba lo que tenga que derribar. Todo pacto que han hecho con la nación, Dios la derriba cuando nosotros le creemos, cuando nos levantamos como pueblo valiente, como pueblo de Dios, pueblo que le creemos a la palabra, pueblo que cada día entregamos ese corazón a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces no desmayemos, creémosle a Dios y escudriñemos las Sagradas Escrituras para que nadie nos engañe, para que nadie quizás nos venga con mensajes de hombres, sino sea mensaje como está escrito en la palabra de Dios. Por eso siempre cada predicador que vean por las redes sociales, primero debemos ver si es esa palabra de parte de Dios, porque muchos usan la palabra para engañar y entonces la usan para mientras engañan a las personas, y después que las engañen ya les echan a colocar otra doctrina, y entonces es lo que nosotros no queremos que nos engañe. Y para no ser engañados debemos cada día escudriñar las Sagradas Escrituras, pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé la inteligencia, que nos enseñe a entender esa palabra. Entonces eso es lo que nosotros cada día queremos, que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Escriban esa petición debajo del video, estaremos orando por cada hermano, por cada varón de Dios. Queremos que nos unamos como pueblo de Dios a orar. Oremos por Israel, porque la palabra misma nos enseña en el Salmo 122, nos dice la palabra de Dios, 122 versículo 6: pedid por la paz de Jerusalén y serán prosperados todos los que te aman. Si nosotros amamos y anhelamos la paz en Jerusalén y en Israel, Dios derrama esa paz en nuestra nación, Dios derrama esa paz en nuestro hogar. Por eso nosotros debemos ver que
dice que los que le bendigan serán bendecidos y los que le maldigan a la nación serán maldecidos. Entonces, nosotros que queremos la bendición, ¿no? Y si nosotros amamos a Dios y nosotros obedecemos a Dios, debemos hacer obediencia a la palabra de Dios, debemos tener ese temor, debemos cada día humillarnos delante de Dios, que quizás con una mirada, con una palabra ofendemos a alguien, con una mirada, una palabra ofendemos a Dios, desagradamos a Dios. Entonces Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que reconozcamos y que nos apartemos cada día, que vivamos cada día en obediencia en la palabra de Dios. Me pueden seguir, hermanos, en la página Mensajeros de Jesucristo. Se escribe como está en la parte de abajo, Mensajeros de la Palabra, para que me encuentren en la página. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Que tengan una feliz noche.